Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar de una tecnología muy prometedora. Es una petición que me ha hecho uno de vosotros, concretamente José Aybar, y me la ha hecho en el último programa donde hablábamos sobre el Parkinson, se titulaba más o menos Últimos avances en medicina. Pues ahí me ha hecho esta petición y me dice que hable, que os cuente sobre el encendido por microondas. Como digo, a mí personalmente me parece una tecnología muy prometedora. A la cabeza de la presentación de esta tecnología, una empresa alemana, una startup llamada MVI. MWI concretamente son las siglas de la tecnología que la han cogido para el nombre de la propia empresa, que vendría a ser Microwave Ignition, más o menos, ignición por microondas. La cosa es la siguiente. Tenemos ahora mismo un escenario donde se está demonizando al máximo el motor de combustión interna, los vehículos de combustión interna, con lo cual ya tienen la vida contada. Ya en la mayoría de los países civilizados se está poniendo una fecha límite para que rueden por ahí esos vehículos, porque resulta que son bastante contaminantes. Y entonces se les está demonizando y resulta, vamos a ver, no seré yo quien diga que no sea para no demonizarles, porque sinceramente en el siglo XXI que estamos y los rendimientos que maneja un vehículo de combustión interna, la verdad es que hasta hace 2 días no llegábamos ni al 20% y ahora mismo en el siglo XXI que andemos, vamos, en el 25% aproximadamente de rendimiento, los de alto rendimiento, a lo mejor alguno de vosotros me dicen comentarios un 30, en fin, pero no es lo habitual es que no llegue al 30 y a lo mejor ni al 25. Entonces realmente tenemos una máquina que tiene un rendimiento bastante pobre. Como digo, se la acusa de que contamina demasiado, excesivamente. Ahora mismo en ciudades como Madrid, en España, pues tenemos un panorama bastante feo a la hora de coger el coche y salir todos los días, porque resulta que si vas a salir lo primero que tienes que hacer es abrir el ordenador o el smartphone y mirar qué escenario toca hoy. ¿Escenarios de qué? Pues de escenarios anticontaminación. Entonces, según la contaminación que haya ese día y según la matrícula de tu vehículo, o si es diésel o es gasolina, entonces podrás meterte en Madrid, podrás circular con tu coche o no podrás circular, o podrás circular y no podrás aparcar. Todos esos escenarios tenemos en pro de la contaminación, de disminuir la contaminación. Es lo que hacen los ayuntamientos ahora. Bueno, pues resulta que todo esto dirige a una, parece ser única alternativa, que es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que, bueno, a fin de cuentas, los que seguís este canal habitualmente, pues conocéis un poco mi postura. Sí me gusta el vehículo eléctrico, pero cuando esté más terminado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay un principio en mercado, y es que cuando tú pretendes introducir un producto nuevo, este producto debe estar a la altura de lo que ya hay y además ofrecer algo más. Bueno, pues en este caso el vehículo eléctrico, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece, sí, el confort de cualquier otro vehículo de combustión, nos ofrece modernismos, adelantos, poca contaminación, que no cero, porque aunque no tenga un escape, hay que recordar que depende de la energía con la que lo carguemos, depende de dónde provenga, se habrá contaminado para conseguir esa energía. Si son energías fósiles, pues obviamente se ha contaminado para obtenerla. En fin, pero vamos, hasta ahí bien, dentro de que el rendimiento será superior al del motor de combustión. Sin embargo, a lo que iba antes cuando hablaba de la regla del mercado que dice estar a la altura y además añadir algo más, pues resulta que el vehículo eléctrico no está a la altura en cuanto a autonomía. ¿Y por qué? Pues por culpa de la batería. Como sabéis los que seguís este canal, pues eso, ando aquí siempre viendo las alternativas venideras que tenemos a la batería de litio, que hay muchas, a la cabeza de ellas el grafeno, pero que vete a saber cuándo llegará el grafeno, cuándo llegarán las otras alternativas. Luego entonces, si lo que tenemos es el vehículo eléctrico con la batería de litio, pues sinceramente tampoco soy muy simpatizante, porque nos están dando un vehículo que nos recorta la autonomía a la que estamos acostumbrados. Por lo tanto, no está a la altura, máxime cuando habría alternativas, pero sabemos por qué pues se retrasan esas alternativas. Bueno, y ahora vamos un poco más al grano. ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, pues la tecnología MVI, Microwave Ignition, como decíamos, consiste en una ignición por microondas. Vale,
Para adentrarnos un poco más en la explicación de esto, pues tenemos que recordar un poco cómo funciona el vehículo de combustión interna y más concretamente el de explosión, el de gasolina, porque es el que más se va a asemejar a la nueva tecnología. Y entonces para eso tengo aquí este pistón dentro de este cilindro. Le vamos a dar la vuelta, hombre. Imaginemos que aquí tenemos el cilindro, que aquí tenemos las válvulas, tendremos la válvula de admisión y de escape, una o dos, dependiendo de si el motor es un 8 válvulas o un 16 válvulas. Y entonces repasemos los tiempos del motor 4 tiempos. Se abriría la válvula de admisión, nos llena la cámara y baja el pistón hacia abajo. Bueno, recordemos que se nos ha quedado con mucho diámetro este pistón. Me tengo que hacer con uno más pequeño, pero lo entendemos, vale. Se abre admisión y el pistón baja, hace el primer tiempo, la primera carrera del ciclo de 4 tiempos. Segundo, admisión, compresión, vuelve a bajar hasta abajo. Momento en que salta la chispa, estamos recordando el motor de explosión, la chispa de la bujía, momento en que el pistón hace la tercera carrera hacia abajo y en ese momento se da lugar al cuarto ciclo, escape. Se abriría la válvula de escape y saldrían los gases de escape. Recordemos, admisión, compresión, explosión, escape. Admisión, compresión, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape. No voy a continuar, no va a ser que gripe el sistema. Bueno, pues vale, admisión, compresión, explosión, escape. En el tercer ciclo, explosión, es donde la bujía, decíamos que en la cámara de explosión hace saltar la chispa para combustionar esa mezcla de combustible y de aire. Bueno, pues tenemos que si en un motor de 4 tiempos, por cada ciclo completo de 4 carreras, de 4 tiempos, de 4 carreras del pistón, va a ejecutar 2 vueltas el cigüeñal, el árbol motor, pues esto nos va a dar números para hacer la comparativa con la tecnología venidera. Dijimos admisión, compresión, explosión, escape. Explosión, el tercer tiempo, este es el que nos vale. Luego quiere decirse que en cada ciclo de 4 tiempos tendremos un solo ciclo de explosión. Entonces, por cada explosión vamos a tener 2 vueltas del árbol motor, o por cada ciclo completo, pero cada ciclo completo solamente comprende un ciclo, un chispazo, vamos a decir, ¿vale? Entonces, para comparar una tecnología con la otra, hay que recurrir a frecuencias y vamos a traducir la frecuencia de la bujía habitual para compararlo con la tecnología venidera. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de chispazos de una bujía actual? Pues depende de las vueltas que dé el motor. Bueno, pues vamos a suponer que el motor, vamos a tomar que va a 3000 RPM, revoluciones por minuto, a 3000 vueltas por minuto. Bien, dijimos que va a haber 2 vueltas de motor por cada ciclo, luego entonces a 3000 RPM tendremos que dividir entre 2 para saber cuántos chispazos ha recibido esa cámara de explosión. Bueno, pues 3000 entre 2, 1500, sencillo, pero 3500 por minuto, recordemos RPM, pero ahora hay que convertirlo a frecuencia, y recordemos la frecuencia son hercios, o lo que es lo mismo, ciclos partidos por segundo, ciclos en un segundo. Luego entonces, si tenemos 1500 chispazos por minuto, lo dividimos entre 60 y nos va a quedar 25 hercios o 25 ciclos por segundo, o lo que es lo mismo, 25 chispazos por segundo recibe una cámara de explosión de un motor de gasolina para generar 3000 vueltas en ese cigüeñal, en ese árbol motor. Bueno, pues ahora es cuando viene la comparativa. Ese motor de explosión a 3000 vueltas requiere unos chispazos por parte de una bujía a una frecuencia de 25 hercios. Bueno, pues las microondas, ¿en qué frecuencia trabajan las microondas? Pues en este efecto me he encontrado fuentes, me he encontrado vídeos de personas que dan por sentado que va a funcionar a 2,4 gigahercios, es decir, 2400 millones de ciclos por segundo. Ocurre que no estoy tan de acuerdo, salvo que la empresa MVI haya confirmado que va a utilizar la frecuencia de 2,4, pues entonces sí, pero 2,4 sí, de acuerdo, es la frecuencia de los hornos microondas, pero no se ha dicho que aquí se van a emplear las tecnologías de los hornos microondas, sino la tecnología microondas. Entonces recordemos que 2,4 gigas es una frecuencia dentro del rango amplísimo que comprende las microondas y que va desde 300 MHz hasta 30.000 MHz o lo que es lo mismo 30 GHz.
Así que, como vemos, podría ocurrir que tanto la tecnología esta que nos están presentando vaya a funcionar en 300 MHz como en 30.000 MHz. Pero bueno, es posible, a lo mejor hay fuentes que han hablado de frecuencia, yo desde luego no la he encontrado, no he visto que la empresa en cuestión haya hablado de frecuencia de trabajo, pero desde luego sí podría ser en 2,4. ¿Por qué? Bueno, pues porque los hornos microondas lo han estandarizado, dado que el calentamiento dieléctrico por microondas ocurre muy bien en el agua y bueno, los combustibles líquidos podría ocurrir también que la molécula de ese combustible se ponga a girar, también se caliente, en definitiva, reciba ese calentamiento dieléctrico por microondas a esa frecuencia mejor que en otras. Bueno, pues a lo mejor da la casualidad de que también, pero vamos, no hay que dar por hecho que porque los hornos microondas trabajen en 2,4 GHz, esa vaya a ser la frecuencia, salvo que lo haya dicho la empresa en cuestión. Bueno, pues por último, ¿qué es lo que promete esta tecnología? Promete ni más ni menos reducir un 80% la contaminación. Luego entonces tendríamos vehículos con los que podríamos entrar a ciudades como Madrid contaminando un 80% menos, un 20% de lo que se está contaminando ahora mismo. Yo creo que cualquier ayuntamiento retiraría los escenarios anticontaminación que hay ahora mismo, sería lo lógico. Y por otra parte, también al ser más eficiente esa ignición, lo que vamos a tener es también un ahorro en el consumo de un 30%. Interesante, desde luego, ¿no? 30% de ahorro de consumo respecto a lo que tenemos ahora mismo y 80% de recorte de contaminación. ¿En qué momento está esta tecnología? Pues MVI, por lo visto, está en este momento en negociaciones tanto con China como con Corea. Nos dice que necesita clientes que den salida a esta tecnología. Por supuesto, como siempre, hace falta dinero para fabricar las cosas. Y aquí no acaba todo. Resulta que los motores venideros, los coches, los vehículos venideros de combustión podrán ser muy interesantes porque estaremos hablando de una tecnología que lo que hará, debido a la ignición por microondas, será calentar mucho mejor esa cámara de combustión, esa mezcla de combustible-aire. Y entonces lo que ocurrirá es que al calentar mucho mejor, la eficacia sale ganando y por lo tanto requerimos mucha menos temperatura también. Y esto nos da un abanico mucho más amplio para trabajar con distintos combustibles, incluidos los biocombustibles, por lo visto los gases, o sea, cualquier combustible con el que pueda funcionar un motor de combustión interna, pues por lo visto se atrevería con ello, porque claro, habría que comparar lo que decíamos antes, que teníamos una bujía dando 25 chispazos por segundo frente a una que nos va a dar millones por segundo o miles de millones por segundo, depende de la frecuencia que se elija. Pues desde luego tendremos una alta eficacia, tanto que, como digo, podremos utilizar todo tipo de combustible, o sea que la cosa puede ser muy interesante, pero también llega más allá, porque resulta que no solamente será aplicable a los vehículos venideros, sino que también será aplicable a los vehículos viejos que ahora mismo andan por ahí circulando de combustión. Bueno, pues se retira el sistema de encendido, se introduce este nuevo sistema, que serían, dice, tan sencillo como retirar los cables unos por otros. Eso en el de explosión, en el diésel pues algo distinto, pero la cosa no sería tan complicada. Nos dicen que sería una cosa totalmente válida, una tecnología totalmente válida para el parque móvil que ahora mismo pueda tener pues a lo mejor 20 años, un vehículo rodando por ahí con 20 años. Le pones esto y contamina un 80% menos y aumenta un 30% de rendimiento. Desde luego la cosa parece interesantísima, desde luego parece una de esas tecnologías que seguiremos con lupa a partir de este momento. Y como de costumbre, te invito a que dejes tu opinión más abajo y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.